Hola a todo el mundo y una cálida bienvenida a una nueva sesión. Hoy tenemos una misión muy clara en este análisis a fondo, una misión que la verdad me entusiasma muchísimo. Y con razón. Es un tema apasionante. Totalmente. El objetivo siempre es tomar conceptos que pueden parecer abstractos, increíblemente complejos o incluso, no sé, sacados de otro mundo y destilarlos. Destilarlos hasta encontrar su aplicación más práctica para el día a día. Eso es, bajar la teoría a la realidad de quienes nos escuchan. Exacto. Queremos que la audiencia, que ese perfil de estudiante eterno con una curiosidad insaciable y que busca mejorar continuamente, pueda llevarse de aquí herramientas reales, herramientas tangibles. Y el material que vamos a explorar hoy es, francamente espectacular. Desde luego que lo es. Es un texto muy particular. Proviene de un documento fascinante titulado Luz circundante luz.pdf. Se trata de un extracto muy profundo de una clase de cábala para principiantes, concretamente del nivel 2, y está impartida por Macarena Bechara. Es un auténtico placer estar aquí, para desgranar estos apuntes. Y, creo que cabe destacar desde el principio que, aunque el origen de este documento es innegablemente místico y espiritual, lo que vamos a hacer hoy es decodificarlo. Claro, llevarlo a lo terrenal. Exactamente. Decodificar cómo estas enseñanzas milenarias explican el comportamiento humano más básico y cotidiano. Es en esencia un manual fascinante sobre cómo nuestra mente lidia constantemente con la ansiedad moderna. Esa necesidad casi biológica de obtener gratificación instantánea. Es que vivimos en la era del lo quiero para allá, o sea, envíos en 2 horas, comida a domicilio en minutos, respuestas inmediatas por mensaje, todo es urgente. ¿Todo es ahora mismo o parece que el mundo se acaba? Y de pronto nos topamos con este texto. De hecho, en los apuntes que acompañan a esta clase hay una imagen que resulta clave para entender el contexto visual de todo esto. Yo misma estaba mirando el documento y es muy llamativo. Sí, el diagrama es fundamental para visualizar la teoría. Es un diagrama de color verde. Es el clásico y antiquísimo árbol de la vida de la Cábala. Está compuesto por varios nodos circulares interconectados por líneas geométricas muy precisas. Y ilustra de manera muy gráfica cómo fluye la energía, cómo se estructura el universo y cómo interactúan las diferentes fuerzas. Muestra el circuito completo. Y aquí está el gran gancho de hoy, lo que hace que esta inmersión detallada valga cada segundo. Los apuntes plantean una diferencia fundamental entre lo que denominan luz lineal y luz circundante. Una distinción que lo cambia todo. Nos enseñan cómo un concepto místico sobre el simple y casi olvidado arte de hacer pausas puede convertirse en la herramienta moderna más letal, útil para negociar acuerdos comerciales, mejorar drásticamente las relaciones interpersonales e incluso evitar esas compras impulsivas que luego traen tanto arrepentimiento. Así es. Lo valioso de estos textos no reside únicamente en su incuestionable valor espiritual o filosófico, sino en la precisión quirúrgica con la que diseccionan la psique humana. Es como un escáner de la mente. Totalmente. Nos ofrecen un espejo donde ver reflejada nuestra propia reactividad, especialmente frente a un mundo que nos exige estar siempre conectados y siempre respondiendo. Vale, vamos a desglosar esto desde el principio, porque la terminología tiene su miga. El texto introduce la física de la luz espiritual y nos habla de 2 tipos de luz. Los 2 conceptos centrales. Por un lado, tenemos la luz lineal, o Or Yashar en su término original hebreo. El documento la define como una energía directa y sobre todo limitada. Es la energía que entra en nuestra vasija, es decir, en nuestra capacidad receptiva tal y como somos en este preciso momento. Esa idea de la vasija es muy gráfica. Mucho. Imaginemos esa vasija. Si hay ansiedad, estrés o desesperación en la mente, es como si la vasija fuera del tamaño de un vaso de chupito. La luz lineal entra de golpe, lo desborda, hace un desastre absoluto y se vacía enseguida. Un impacto tremendo pero efímero. Eso es. Y por otro lado, la clase nos presenta la luz circundante, o Or Makif. Esta se describe como un potencial infinito y superior, una energía que aún no se ha integrado en el ser, pero que nos rodea constantemente, con un único propósito, que es presionar suavemente para motivar un crecimiento real. Lo fascinante aquí es cómo se utiliza una analogía puramente física para explicar este intrincado circuito espiritual. A ver, cuéntanos un poco más sobre esa analogía. Pues pensemos en un circuito eléctrico básico.
o en cómo funciona la red que ilumina una casa cualquiera. En el mundo de la física, para que haya equilibrio y flujo de energía sin que todo salte por los aires, se necesitan tres componentes fundamentales: el protón, el electrón y el neutrón. Vale, la base de la electricidad. Exacto. Y el texto establece un paralelismo brillante. En el plano espiritual, esos tres elementos son muy claros. En primer lugar, está el creador, que actúa como la fuerza positiva o dadora, como el protón. La fuente inagotable de energía. En segundo lugar, el alma humana, que es la fuerza negativa o puramente receptora, el electrón. Y finalmente, el tercer elemento, que es la pieza fundamental del rompecabezas, el tikkun. A ver si lo entiendo, porque esta analogía me parece clave para la audiencia. Si llevamos esto al extremo más terrenal, ¿el creador sería como la central eléctrica, pura energía desbordante? Correcto. Nosotros, la parte receptora, seríamos como un electrodoméstico, por ejemplo, una bombilla que necesita esa electricidad para funcionar. Y el tikkun sería como el transformador o la resistencia interna del circuito para no quemarnos al recibir tanta potencia de golpe. Es una analogía perfecta. El tikkun se traduce como la corrección espiritual que cada persona debe realizar en su vida. Debido a este tikkun, la parte receptora, es decir, la mente humana en su estado más primitivo y reactivo, solo quiere tomar la energía. Quiere la luz lineal sin filtro. Quiere recibir sin transformador, sin pausa. Busca enchufarse directamente a la central eléctrica, lo cual, inevitablemente, acaba fundiendo la bombilla. Esa es la naturaleza de nuestra reactividad. Es decir, el instinto básico es desear que la luz lineal impacte de lleno y de inmediato. Quien nos escucha seguro que reconoce esa sensación perfectamente. Todos la hemos sentido. Esos deseos reactivos, esas urgencias que hacen sentir que si no se consigue algo ahora mismo, el mundo se acaba. La configuración por defecto del ser humano parece ser la de actuar como un recipiente impulsivo que solo quiere tragar información, atención, emociones o posesiones materiales. Como un pozo sin fondo que nunca se llena. Pero claro, aquí es donde la clase da un giro. Recuerda la capacidad de conexión con esa fuente superior para transformar dicho comportamiento. El objetivo final, según entiendo tras leer las fuentes, sería dejar de ser solo un polo negativo que absorbe de forma egoísta y volverse similar a la fuerza creadora, que es puramente dadora. Exactamente. Hay que cambiar la polaridad, por así decirlo. Y el puente estructural entre ese estado reactivo y el estado dador es lo que el texto define como resistencia. Resistencia. Suena a esfuerzo. Y lo es, pero es un concepto mecánicamente impecable. Si hay una energía inmensa que quiere entrar con mucha fuerza, la única forma de transformar un comportamiento destructivo es restringiendo esa entrada de forma consciente, no dejando que pase toda de golpe. Lo cual nos lleva a lo que la autora llama el nivel 1 de esta práctica. Y a ver, la instrucción parece sencilla en el papel, pero me resulta revolucionaria frente al ritmo frenético actual en el que vivimos. Es muy contraintuitiva para la mente moderna. Consiste en decir internamente: pausa, qué regalo. Pide no permitir que la energía entre de golpe. Y da igual si es una buena noticia, una crítica feroz o un deseo material incontrolable. Hay que frenar la entrada en ese recipiente lineal. Hacer de transformador eléctrico, volviendo a la analogía de antes. Porque, y esto es muy revelador, el texto advierte que ceder a esa urgencia hace que uno se sienta bien por un momento, un subidón de dopamina espectacular. Pero luego llegará el caos y el proceso de vacío comenzará de nuevo. Y ese es el inmenso peligro de la gratificación instantánea. A nivel neurológico y psicológico, ese subidón momentáneo es muy seductor, muy adictivo. Nos hace creer que hemos conseguido algo real. Sin embargo, operar constantemente desde ese nivel lineal, yendo de urgencia en urgencia para conseguir ese pequeño pico de luz directa, asegura que el destino de una persona jamás cambie. Se queda uno estancado. Uno se queda atrapado en la rueda del hámster. Deseo, consumo rápido, vacío posterior y vuelta a empezar. Es agotador. Por eso, la instrucción invita a llevar esa restricción a un nivel superior, uno mucho más sofisticado y desafiante. Claro, porque si el proceso solo consiste en aguantarse las ganas sin más, uno se queda a medias. Frustrado y amargado por no conseguir lo que quiere. Tiene que haber un paso posterior. Los apuntes hablan de la apreciación, como ese nivel superior. Pero, fíjate, me costó un poco entender cómo se aplica en la vida real. La apreciación es la clave maestra en todo este sistema.
Se afirma que cuando se pausa antes de tomar la gratificación instantánea, se debe elevar esa restricción hacia la apreciación real del momento. ¿Incluso si el momento es horrible? Ahí está el reto. Y aquí el documento lanza una verdad innegable. Naturalmente a nadie le gusta una situación difícil. A nadie le agrada instintivamente el dolor, la espera, un rechazo en el trabajo o la inmensa frustración de estar metido en un atasco de tráfico interminable. Desde luego que no. La sangre hierve. Pero cuando alguien es capaz de apreciar una situación compleja, cuando logra aceptarla e incluso amarla, con la mente y la energía enfocadas, se alcanza el nivel más alto de resistencia energética. Se transforma la vasija. Hombre, pedirle a alguien que aprecie un dolor de cabeza o que le acaban de quitar el aparcamiento en la cara después de estar dando vueltas media hora es ir diametralmente en contra de la biología. Completamente en contra. Toda la naturaleza humana clama por enfadarse, pitar con el coche, tomar el control de la situación y buscar el alivio inmediato de la frustración. Pasar de ser un recipiente lineal a uno circular requiere ir conscientemente en contra de ese instinto tan primario. Es reprogramar el cerebro, básicamente. Implica seguir restringiendo, seguir soltando, sin cobrar las fichas de inmediato en el casino de la vida, por muy tentador que sea ceder a la rabia o al deseo. Aquí es donde se pone realmente interesante y te confieso que donde como lectora tuve que detener la lectura y asimilarlo bien. Porque se introduce una paradoja radical sobre el desapego. Es una de las partes más profundas del texto. No se trata de un ascetismo monacal donde hay que renunciar a desear cosas materiales o a buscar el éxito profesional. De hecho, se dice claramente que no se trata de bloquear el deseo en sí. El deseo es el motor, no hay que apagarlo. Se trata de tener una conciencia absoluta y decir, cito los apuntes textualmente, quiero todo el dinero, así que voy a dejarlo ir hasta que ya no lo necesite. A ver, espera un momento. Esto choca frontalmente con todo lo que nos enseñan en la sociedad moderna. Es un cortocircuito para la mente capitalista, desde luego. ¿Cómo va a conseguir alguien algo si precisamente lo deja ir? Suena a contradicción absoluta. Entiendo perfectamente el choque. Es una reestructuración cognitiva profunda. Lo que se expone de forma magistral es que cuando existe una obsesión paralizante, ya sea por alcanzar un estatus financiero muy alto, por conseguir un objeto concreto o incluso por retener a una persona a nuestro lado, esa misma necesidad desesperada es la que bloquea el flujo de la energía. La necesidad crea resistencia, pero de la mala. Por una persona, la relación se asfixia, pierde el aire. Si hay obsesión ansiosa por el dinero simplemente huye, porque las decisiones económicas o de negocios se toman desde el miedo y la escasez, no desde la claridad. Fíjate, los apuntes ponen el ejemplo de quienes poseen verdadera abundancia. Se observa que las personas que realmente gozan de riqueza y bendiciones tangibles juegan el juego de la vida y los negocios con cierta ligereza, casi divirtiéndose en el proceso. Tienen una soltura especial. Si mañana hubiera una crisis financiera terrible y lo perdieran todo, no se derrumbarían en una desesperación insalvable. Seguramente sonreirían, aceptarían el golpe de la realidad y simplemente volverían a construirlo todo, desde cero. Sin drama. Y lo harían porque su identidad no está apegada a la necesidad lineal de poseer ese dinero para saber quiénes son. Su valor no depende de la cuenta bancaria. Y esa es la frontera exacta entre el recipiente lineal y el circular. Cuando algo externo tiene el control absoluto de las emociones y uno se convierte simplemente en el efecto de esa fuerza externa, significa que se está operando desde la linealidad. Somos esclavos del estímulo. La sentencia de estas enseñanzas es muy clara al respecto. Nunca se podrá crecer ni recibir verdadera luz de aquello a lo que se está apegado desde la necesidad ansiosa y el pánico a perderlo. El miedo repele lo que deseamos. Para llevar esto al terreno más práctico, digamos, a un martes por la tarde en la oficina, la autora da unos ejemplos cotidianos que son oro puro. Propone imaginar una zona de restricción aplicada a una simple conversación de trabajo. Un escenario brillantemente común. Todos conocemos esa sensación física. Se está debatiendo un tema en la sala de reuniones, se tiene la certeza absoluta de tener la razón y la necesidad de interrumpir para demostrarlo quema literalmente en el pecho. El ritmo cardíaco sube, la respiración se acelera, uno casi se inclina sobre la mesa. Es el impulso puramente lineal de soltar la información de golpe, de dominar la narrativa en ese instante y tener la última palabra para alimentar el ego y demostrar valía. Exacto. Pero, ¿qué propone el ejercicio en ese preciso momento? Hacer una pausa. En lugar de ceder a ese impulso físico tan sumamente fuerte, simplemente morderse la lengua y escuchar.
Contener la respiración energética. Crear espacio real para quien está hablando y retener esa energía impulsiva en lugar de liberarla soltando nuestro argumento. Según la clase, ese único y silencioso acto de no interrumpir es lo que genera una resistencia que expande la capacidad de la propia vasija. La transforma de lineal a circular. Y entonces la claridad que se obtiene tras esa pausa no es un chispazo temporal que da un aire de superioridad por 3 segundos, sino una luz constante y mucho más sabia. Y esto introduce el maravilloso concepto de la gravedad energética. Es un fenómeno fácilmente observable en cualquier entorno social, familiar o corporativo. Las personas más poderosas e influyentes en una sala suelen ser las que menos hablan. Es muy cierto. Imponen sin levantar la voz. Su restricción, el hecho de soltar la necesidad de estar demostrando constantemente su brillantez y su conocimiento, crea una gravedad magnética real. Atraen a los demás de forma natural, sin forzar la interacción. Mientras que, por el contrario, quienes son extremadamente intensos, quienes elevan la voz para hacerse oír, interrumpen o arrojan datos sin parar, en realidad están repeliendo al grupo. Causan rechazo. No hay conexión posible ahí. Hay una anécdota pedagógica fascinante de la propia autora sobre sus clases. Cuenta que si ella habla durante 1 hora seguida, simplemente disparando información mística y conceptos complejos sin pausa, la audiencia se duerme. O se desconectan mentalmente. O directamente quieren huir de la sala. Y esto ocurre incluso si el contenido que está impartiendo es objetivamente brillante y transformador. La forma anula el fondo. Porque arrojar información sin dar espacio a la asimilación es operar desde la luz lineal. Es, volviendo a las analogías visuales, como intentar llenar el vaso de chupito disparando con una manguera de bomberos a máxima presión. Solo consigues empapar a todo el mundo y vaciar el vaso. Una imagen perfecta. Por eso la autora aprendió a hacer pausas, a retirarse energéticamente un poco del atril, observar en silencio y preguntar a la audiencia, ¿cómo se sienten ahora mismo con esto? Ese pequeño acto de contención es una forma de restricción profunda. Ella misma admite en el texto que su ego quería seguir brillando y explicando conceptos sin parar, pero elegía esperar, reconociendo algo muy humilde, que incluso el acto de compartir conocimiento elevado puede nacer de un lugar de profunda necesidad de validación personal. Totalmente. Y ojo con esto, porque también se menciona en los apuntes el tema de dar consejos no solicitados, algo en lo que, seamos sinceros, cae todo el mundo constantemente. El clásico «yo en tu lugar haría esto». Si explica que cuando surge una necesidad incontrolable de decirle a un amigo, a un familiar o a un compañero de trabajo lo que hizo mal, de iluminarle con un consejo maestro, la regla de oro es hacer una pausa y no darlo. ¿Así de radical? No decirlo. Si hay urgencia visceral en decirlo, la acción ya no trata de ayudar genuinamente al otro, trata de alimentar la propia vanidad, de demostrar superioridad moral o intelectual frente a la otra persona. Y si la acción viene desde esa reactividad y esa necesidad de destacar, no habrá ninguna luz constructiva en esas palabras, por muy correctas o ciertas que sean técnicamente. El otro no las va a recibir bien. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, podemos ver cómo esta filosofía trasciende las relaciones personales del día a día y entra de lleno en la alta estrategia empresarial. Me encanta esta aplicación. Llevémoslo a los negocios. Imaginemos un escenario de negocios de alto nivel. Una negociación crucial para una empresa donde hay muchísimo dinero en juego y los ánimos están tensos. Lo habitual es que el miedo a que la otra parte abandone la mesa sin firmar genere un comportamiento de control absoluto. El pánico toma el volante de la negociación. Aparece el pánico, efectivamente. Se hacen concesiones apresuradas por miedo a perder el trato, se habla de más para llenar los silencios incómodos y se muestran las cartas antes de tiempo. Claro, se empieza a operar desde el recipiente lineal porque se necesita cerrar el acuerdo desesperadamente, ya sea para cumplir los objetivos trimestrales, cobrar un bonus o simplemente pagar facturas. El enfoque se vuelve estrecho y ansioso. Precisamente. Sin embargo, la propuesta estratégica que se extrae directamente de estos textos milenarios es respirar profundo, sostener el silencio incómodo en la sala sin decir una palabra, al de lo que se ofrece, y resistir esa urgencia visceral de controlar cada paso del resultado y cada reacción de la otra parte. Esa resistencia interna crea un circuito de energía totalmente nuevo en la sala de juntas.
cambia el aire de la habitación. La negociación entra en el ámbito del recipiente circular y de repente la dinámica de poder y las posibilidades del acuerdo comienzan a pivotar de una forma casi palpable, atrayendo mejores condiciones de forma natural porque la otra parte percibe esa gravedad energética sólida, no percibe desesperación. Y para ilustrar esto último con una maestría absoluta, los apuntes cierran con una anécdota personal de la autora sobre una compra cotidiana pero que resulta tremendamente reveladora. Es un ejemplo fantástico para aterrizar todo esto. Relata que una vez fue a un concesionario a comprar un coche que realmente deseaba. Lo había mirado, le encantaba y estaba a punto de firmar el papeleo cuando el vendedor utilizó la táctica más vieja y agresiva del manual comercial: jugar con el miedo a perder la oportunidad. La falsa urgencia. Le soltó la clásica frase de que había otra persona esperando fuera con el dinero en efectivo y que debía decidir en ese mismo instante firmar ya o perdería el vehículo de sus sueños para siempre. Es el diseño perfecto de la presión lineal, una táctica creada específicamente por la industria de las ventas para anular la lógica del comprador, disparar la adrenalina y forzar el cierre de la venta mediante la amenaza directa de la escasez. Claro, en la teoría mística esto del desapego suena muy zen. Pero en la práctica, si alguien está a punto de comprar el coche que lleva meses buscando, ya se ha imaginado conduciéndolo, ya casi siente el olor a nuevo, y de repente le dicen que se lo quitan de las manos. La biología y el pánico toman el mando sin compasión. Es una respuesta de lucha o huida. ¿Cómo se desactiva eso en tiempo real frente a un vendedor agresivo? Pues la respuesta de Macarena es una auténtica clase magistral de fortaleza mental. Se dirige al vendedor y al gerente del concesionario y les dice que ella sigue una regla espiritual estricta en su vida. Una regla innegociable. Les dice que si alguna vez siente miedo o presión al comprar algo, tiene la obligación ineludible de alejarse, de irse de allí y solo volver cuando ese miedo haya desaparecido por completo. Porque para ella, la presencia del miedo en su cuerpo es el indicador infalible de que se trata de una transacción impulsiva, dominada por la reactividad y no por la luz. Es una forma de detectar la trampa del recipiente lineal. Así que con total calma les comunicó que en ese preciso momento sentía miedo porque realmente quería el coche y por lo tanto la única opción válida en coherencia con su regla era levantarse y marcharse de allí, sin firmar nada. Madre mía, qué difícil tiene que ser aplicar eso en el momento de la verdad. Requiere una fortaleza psicológica inmensa, no nos engañemos. Identificar el propio deseo ardiente. Reconocer la trampa emocional que está tendiendo el vendedor en tiempo real con la presión encima. Y tener la disciplina de alejarse físicamente del objeto deseado solo para proteger la integridad energética es asombroso. Es ir contracorriente. Es la encarnación perfecta en el mundo real de la frase que comentábamos antes. Quiero todo, así que voy a dejarlo ir hasta que ya no lo necesite. Al darse la vuelta y caminar hacia la puerta del concesionario, desactiva por completo el poder de manipulación del vendedor. Le quita todo su poder. Y recupera su propia gravedad energética. Dejó de ser el efecto de las tácticas comerciales de un tercero para volver a ser la causa principal de sus propias decisiones. Retomó el control soltando el control. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Después de analizar con lupa cada pieza de este rompecabezas cabalístico y psicológico que nos presentan los apuntes, queda una conclusión cristalina. Una lección de vida aplicable a cualquier ámbito. Atiborrarse en información sin procesarla, ceder a los impulsos de compras basadas en la escasez o dominar conversaciones a base de subir el volumen de la voz para acallar al resto, mantiene a la mente operando como una vasija lineal diminuta. Un vasito de chupito frágil. Siempre persiguiendo esa luz lineal que solo otorga un chispazo temporal de falsa seguridad, pero que deja un vacío mayor después. El verdadero crecimiento humano, la auténtica expansión de la capacidad para gestionar los retos de la vida, reside en crear un espacio vacío. Hacer sitio para algo mejor. Un espacio para que esa luz circundante, ese potencial infinito de madurez, sabiduría y paz, pueda finalmente integrarse en nosotros. Y la única llave comprobada para abrir esa puerta es el arte casi olvidado de la pausa consciente, la resistencia al primer impulso y el desapego radical del resultado esperado. Todo este análisis confirma una premisa fundamental que se encuentra en casi cualquier tradición de sabiduría profunda.
El conocimiento más valioso del mundo es únicamente aquel que se logra aplicar en el momento exacto de máxima tensión. La teoría sin práctica no sirve de nada. Reconocer el segundo preciso en el que se está actuando desde la carencia, desde el ego herido en una discusión, o desde el miedo paralizante a perder algo o a alguien es el primer paso vital para el cambio. Es despertar. Es vital para dejar de ser una simple marioneta de las circunstancias externas o de las emociones desbocadas. Es el punto de inflexión exacto donde se comienza a ser el arquitecto de una gravedad energética propia. Una gravedad que, como hemos visto, atrae cosas buenas de forma natural en lugar de repelerlas con la ansiedad. Y creo que lo más esperanzador de todo esto es que esta transformación está al alcance de cualquiera, todos los días y en cualquier momento. A veces simplemente requiere tomar una respiración profunda de 3 segundos antes de dar a enviar a ese correo electrónico de trabajo escrito desde el puro enfado. O morderse el labio un segundo más antes de interrumpir a un compañero en una reunión de equipo para demostrar lo listos que somos. Sin duda alguna. Son pequeñas victorias diarias sobre nuestra propia reactividad. Y todo este desglose tan profundo sobre la necesidad vital de hacer pausas, sobre los peligros invisibles de la linealidad y la obsesión tóxica por el resultado inmediato, plantea una pregunta sumamente importante. Una pregunta para llevarse a casa y reflexionar. Exacto, para reflexionar mucho más allá de lo que abarcan estos apuntes, basándonos en la idea central de que la verdadera abundancia y la claridad mental solo llegan cuando se deja de obsesionar y cuando ya no se necesita desesperadamente un resultado concreto. El gran dilema moderno. Podría ser que la constante cultura moderna de la productividad extrema esté totalmente equivocada desde su base. Esa cultura imperante del optimizar cada segundo del día, el estar siempre fijando metas frenéticas para el próximo trimestre, el glorificar el no dormir para alcanzar el éxito, y el no permitirse nunca parar a respirar sin sentir culpa por no ser productivo. Es una rueda que no para nunca. Podría ser que todo ese complejo engranaje social y económico esté manteniendo a la humanidad atrapada, a nivel global, en un recipiente puramente lineal y reactivo. Una sociedad entera operando desde el vaso de chupito. Y si, irónicamente, esa obsesión colectiva por el éxito rápido, el crecimiento constante a cualquier precio y la gratificación continua es exactamente la fuerza que está repeliendo la luz, la paz mental y la realización profunda que todo el mundo busca tan desesperadamente. Qué reflexión tan potente para cerrar, es para enmarcarla. Nos deja pensando seriamente si al acelerar sin descanso, madrugando cada vez más y corriendo más rápido hacia la siguiente meta autoimpuesta, en realidad nos estamos frenando a nosotros mismos. Bloqueando nuestro propio potencial circundante. Bloqueando lo que realmente importa al no dejar espacio para que entre. Ha sido un viaje intelectual, filosófico y tremendamente práctico desglosando las ideas de esta clase de Macarena Bechara. Un material excepcional. Absolutamente. Un análisis a fondo muy necesario para los tiempos que corren. Esperamos sinceramente que esta inmersión detallada haya aportado claridad, herramientas muy aplicables y nuevas perspectivas a la audiencia para afrontar el ruido ensordecedor del día a día. Muchas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta exploración de las fuentes. Y como siempre, la invitación final es a mantener viva esa chispa incansable de la curiosidad, a cuestionar con valentía las respuestas automáticas de nuestra propia mente y, sobre todo, a atreverse, aunque sea por un solo instante, a hacer una pausa. Hasta la próxima.